Buenos días. Buenos días, Salina, ¿cómo están? Muy bien, Luisa. Bueno, vamos a dar inicio a este debate sobre el libre comercio y la globalización y el rol de las instituciones internacionales. En este momento, pues estamos reunidos mis compañeras Luisa Fernanda Herrera Gaitán, Lina María Ramírez Torres y quien les habla José Zenén Torres Arias. Listo. Vamos a iniciar empezando con los términos pues, fundamentales que están alrededor del debate, entre los cuales está qué se entiende por globalización y cuáles han sido las principales olas de globalización. Cuáles son los tipos de acuerdos comerciales regionales, en qué consiste la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones y la del crecimiento orientado a las exportaciones. ¿Cuáles han sido los sistemas de cambio que ha utilizado Colombia en los últimos 50 años? Bueno, para la primera parte, ¿qué se entiende por la globalización y cuáles han sido las principales olas de globalización? Nosotros tenemos, digamos, el proceso mediante el cual se da, digamos, la relación de comercio a nivel internacional entre diferentes naciones, digamos, orientada a tener un intercambio más general a nivel territorial. Este tema, digamos, de la globalización, pues digamos que tenemos algunas referencias, digamos, acá internas de Colombia, donde se inicia a partir, digamos, de los años 90 con la apertura económica, inicialmente, pues digamos, acá con los países del Cono Sur y posteriormente, pues hemos tenido también otro tipo de tratados a nivel, digamos, internacional con otros países como Estados Unidos y algunos de las naciones europeas. Sí, actualmente, digamos, la globalización nos ha dado se ha dado la apertura debido a la necesidad de incrementar la negociación, no solo al interior de los países, sino en generar varias reuniones comerciales con otros países. Los tipos de acuerdos comerciales se empezaron a generar gracias a la necesidad de mejorar las condiciones, porque los países tenían ciertos, digamos, impuestos por importar o exportar sus productos. Sin embargo, esto hacía muy costoso la venta de los productos y sus procesos se hacían muy difíciles, muy burocráticos. Por eso se empezó a hablar de los tratados, lo que comenzó a mejorar el comportamiento de estas importaciones y exportaciones. También adicional a tener oportunidades económicas, como lo dice Lina, que ha abierto nuevas oportunidades para permitir el comercio y la inversión a nivel mundial, pues también hay unas mejoras en la calidad de vida, porque pues también ha tenido avances tecnológicos en la medicina, pues en la calidad de vida en general, que nos permite también por medio de la evolución de los transportes tener acceso a ellas. Bien, ¿cuáles son los tipos de acuerdos comerciales regionales? En este caso, pues digamos que a nivel local se suscriben varios acuerdos con países del Cono Sur. Digamos, dentro de estos tenemos el acuerdo con Mercosur, donde, digamos, se eliminan algunos aranceles eh, para Colombia y pues para los países que son miembros de este mismo, con el fin de facilitar este intercambio, digamos, económico y de productos a nivel regional. Tenemos por otra parte también los TLC. Sí, los tratados de libre comercio, que son unas negociaciones entre los países para dar como un libre acceso a la demanda de importación y exportaciones entre los países que firman los tratados. Estos tratados generalmente tienen unas fechas de inicio y renovación y están, digamos, su principal característica es que nos libran de los aranceles. Sin embargo, digamos, aparte de que tiene cosas positivas para incentivar este proceso en los países, muchas veces pues pueden empezar a ingresar productos muy económicos que saturan a los países y empiezan a haber disminución interna en el país, pues por la llegada de productos
mucho más económicos, como el caso de las telas en China y Perú. Sin embargo, la reglamentación que tienen los tratados lleva a que los países puedan tratar de llevar unas leyes que beneficien a los dos países. También es importante resaltar que la importación y exportación de productos se da para que los países puedan sacar el mayor provecho y que su producción se lleve a cabo de acuerdo a lo que tiene mayor ventaja competitiva. También tenemos la Unión Aduanera y Mercado Común, que es el acuerdo entre dos o más países, adoptando una postura común frente al resto de los demás, diluyendo las fronteras y haciendo las tarifas en mercancía mucho más comunes. Y adicional, el libre movimiento de los factores productivos, que podemos utilizar tanto recursos naturales como recursos humanos, lo que también aumenta muchísimo para los acuerdos comerciales. Y un ejemplo de estos también es la Unión Europea. ¿Cuáles han sido los sistemas de cambio que ha utilizado Colombia en los últimos 50 años? Bueno, de estos sistemas de cambio que se han utilizado en Colombia, realmente, digamos, antes de la década del 90, pues teníamos una economía que estaba orientada en el proteccionismo, donde básicamente los productos se producían y se consumían al interior. Solamente teníamos, digamos, algo de exportaciones en cuanto a hidrocarburos, petróleo, carbón. Sin embargo, digamos, a partir del año 90, 1990, con el tema de la apertura económica, pues ya se comenzó a tener o a suscribir este tipo de tratados y acuerdos que lograron incentivar en este periodo de tiempo el tema, pues digamos, del intercambio económico y las exportaciones. Y ya para, digamos, la década del 2000, con las políticas de la locomotora energética, fue, digamos, mucho más significativo este avance en cuanto al tema de importación de los hidrocarburos. Y digamos que actualmente para estas fechas ya se han suscrito otros tipos de acuerdo de libre comercio entre otros países, digamos, de la Unión Europea con Colombia, para algunos tipos de materia prima que se produce aquí en Colombia, y pues tenemos otros con Estados Unidos. Es importante, perdón, dale. No, dale. Que también lo que hablaba José entre 1999 y el 2002, que sale el régimen de libre flotación, que el peso colombiano se determinaba según la oferta y demanda del mercado cambiante. Y hasta el 2000, después del 2002, ingresa el Banco de la República a intervenir un poco como esas fluctuaciones tan grandes que teníamos en el movimiento de la tasa de cambio. Listo. Para continuar con el debate, tenemos ahora una temática central en cuanto a los organismos internacionales que se encargan de dar como un apoyo general a los países en momentos de crisis. Entonces, para esto vamos a responder las siguientes como temáticas y cada uno pone su postura. Entonces, los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país. Yo considero que es cierto, viendo el artículo referenciado, debido a que el Fondo Monetario Internacional tiene una visión global y algunos países están, digamos, alineados a él porque se compone de varios países que aportan para el Fondo Monetario. Sin embargo, en los países que son crecientes, que no tienen mucha inversión en el fondo, tal vez no son muy visibles. Y estos organismos lo que hacen es apoyar desde la visión primaria que tienen de la industrialización y no para todos los países aplica lo mismo, considero yo. Sí, retomando, digamos, las premisas que están expuestas en el tablero, tenemos efectivamente que la política, digamos, internacional que tiene el Fondo Monetario, pues digamos que está orientada en la globalidad y, digamos, en muchos aspectos está
digamos, orientada hacia el beneficio, digamos, común de los países que en este momento, digamos, son potencia económica. Particularmente, digamos, en los casos de los países en vía de desarrollo, estas políticas no están ajustadas a los problemas o a las necesidades específicas que tienen estos países, sino que, digamos, promueven todo lo que pueda beneficiar este intercambio con los países que en este momento pues están a la vanguardia, podríamos llamar países de primer mundo. En tal sentido, digamos que las propuestas que en algunas ocasiones se generan por parte del Fondo Monetario Internacional sí deberían de ser, digamos, replanteadas nuevamente en cuanto a la particularidad de cada nación y las necesidades que éstas tienen, porque si bien se están potencializando o financiando algunos proyectos, pues cada país, digamos, con base en la ventaja comparativa que pueda llegar a tener, puede desarrollar un sector específico que pues no esté alineado, digamos, con lo que establece el Fondo Monetario para estas inversiones que, digamos, él financia. Yo estoy, digamos que 50-50, válido que no nos pueden comparar de la misma manera, pero digamos, un ejemplo claro es cuando tuvimos tantos flujos migratorios desde Venezuela, entre el 2018 y el 2019, pues tuvimos unos cambios bruscos en cuanto a política y como el acceso de los venezolanos en este caso que ingresaron a nuestro país. Pero digamos que el FMI está analizando efectos de migración y está trabajando con el comisionado de las Naciones Unidas de los refugiados para ver cómo pueden los países acceder a recursos de financiamiento y poder, digamos, como tener algo más estable en nuestro país cuando recibimos los migrantes. Pero sí coincido en que debería ser un poco más rápido porque pues nos está afectando también en cuanto a la economía. Y pues tienen que acceder también a la salud y bueno, son varios ingresos que nos están afectando. Entonces, considero también que están haciendo cosas positivas, pero pues no puede ser como medido por las problemáticas si no nos están mirando como un país. Exacto. Digamos, aquí preguntan si los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional y adecuado. Tal vez sí realizan su trabajo de forma profesional, pues porque son expertos en el área. Tal vez lo que no están teniendo en cuenta es hacer una revisión más minúscula e individualista por cada país. No solamente las grandes potencias, sino cuando se dirigen a realizar una receta o una recomendación, tal vez tener en cuenta un proceso más intensivo para esclarecer por qué los países están pasando por esas situaciones. Claro, en otras ocasiones sí ha funcionado las directrices y recomendaciones de estos organismos, pero hay que tener en cuenta que el propio país debe analizar si estas recomendaciones son las adecuadas de acuerdo a su tamaño, a su nivel y a su posibilidad de inversión en lo que le están, digamos, recomendando o diciendo estos fondos y el Banco Mundial. Yo creo que el ejercicio podría concluir en que efectivamente pues el tema de la globalización trae muchos beneficios en el aspecto de que puede estandarizar y unificar muchos criterios a nivel de buscar eficiencias al reducir el tema, digamos, de aranceles y toda la logística que supone poder, digamos, conseguir licencias, pagar estos impuestos, inclusive el mismo paso entre aduanas, donde hay muchos aspectos que difieren de un país a otro. Pues digamos que la globalización genera estas eficiencias. Sin embargo, sí creo que es importante mirar los casos muy específicamente, porque digamos que para que no se vea un fallo social al interior de alguna nación, es necesario también que existan algunas políticas del gobierno, digamos como el tema de los impuestos a algunas exportaciones o algún tipo de medida que permita también, digamos, mantener un balance para que, digamos, si es un país en vía de desarrollo, pues no vaya a quedarse rezagado por la falta de inversión en tecnología para poder mantenerse, digamos, a la vanguardia de los productores externos. Estoy de acuerdo con José también en que, aunque es muy positiva, tiene lo negativo en cuanto al punto que tocas, y es que dependemos mucho de la economía entre los países, ¿no? Más Colombia. Entonces, puede ser muy positivo
pero también puede ser negativo cuando estamos como vulnerados a que si no exportamos o no importamos de una manera correcta, pues podemos tener crisis económicas y financieras bien importantes. Correcto. Ya para finalizar, pues considero que la crisis asiática, de acuerdo a las recetas económicas del Fondo Monetario, ellos sí tuvieron, digamos, un no tan acierto en cuanto a lo que recomendaron para esta crisis, debido a que se debió trabajar un poco más como con el caso de Corea, ¿sí? En el que realmente ellos salieron de su crisis debido a que empezaron a importar y a hacer inversión en el país. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Con esto cerramos el debate. Gracias, Lina. Gracias, Luisa. Con esto, pues, daríamos por finalizada la actividad. Buena tarde. ¿Ni me escuchas? No, y tú estás conectada. El que se le desconectó fue a José. Pero ella quedó. ¿Cómo? Ok, bien. Tenemos entonces como conclusión para este análisis, este debate, que hay que focalizar y analizar cada situación en particular de cada país, especialmente, digamos, si estos están en vía de desarrollo, para poder, digamos, a través de las recomendaciones que se hagan, en este caso, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, sean mucho más adecuadas y orientadas realmente a generar ese beneficio que se está esperando con base en esa asesoría y en ese financiamiento para los procesos productivos. También tener en cuenta las políticas de los tratados, porque son una buena oportunidad de desarrollo para las empresas y para las microempresas. El saber cómo realizar el proceso y tener una mentalidad más abierta de parte de estos mecanismos para que puedan escuchar a todos los participantes, todos los países. Y hablando un poco de la globalización, como conclusión, sabemos que tiene aspectos muy positivos como aspectos negativos y que como país tenemos que aprovechar todo el tema que tenemos como globalización y apoyar a que se disminuya toda la desigualdad económica porque tenemos muchos productos que podemos empezar a explotar para que podamos mejorar en ese aspecto. Y finalmente, pues también concluimos otro aspecto importante y es si bien una nación no se acoge a estos convenios o a esos tratados de libre comercio o acuerdos locales para sus productos, es importante también evaluar de adecuada manera las políticas de proteccionismo, dado que en muchos casos esas políticas se pueden ver viciadas hacia un cierto grupo privilegiado
no logrando el beneficio común, sino efectivamente favoreciendo a un grupo político en especial. ¿Esto qué quiere decir también? Que hay que analizar a la hora de colocar impuestos o, digamos, aranceles a las exportaciones, dado que en muchas ocasiones esto puede ser perjudicial y puede ser aún más nocivo que el mismo hecho de tener un libre comercio abierto con las naciones vecinas. Podríamos llegar al caso inclusive de tener una capacidad instalada mucho mayor a lo que realmente se podría producir, es decir, tener muchos recursos o muchas empresas instaladas en el territorio que pueden generar muchísimo más producción, pero que con este proteccionismo pues se ven subutilizadas. Esto genera pues digamos un detrimento a nivel estatal. También resaltar la importancia de la inversión extranjera, ya que muchas empresas se ven beneficiadas con la transferencia de tecnología y de formación para las personas, lo que ayuda a que los países entren en ese multilateral de globalización y de poder sacar sus productos con mejores condiciones. Gracias a todos por sus aportes. Una buena tarde. Gracias, feliz tarde.